Buenos días a todas y a todos. Esta es la segunda clase del Laboratorio de Etnografía 1. Vamos a intentar algo nuevo, esta vez distinto. Como le decía, vamos a ir probando caminos, ¿no? Yéndonos por distintos rumbos a ver cuáles funcionan mejor, ¿no? Intentamos cargar los ejercicios, las instrucciones, intentamos la videoconferencia, vamos a ver eso, eh, que es una presentación PowerPoint breve con algunas diapositivas que voy a comentarles, ¿no? Y la idea es que eso se transforme en un video y que le voy a procurar el link y que ustedes puedan verlo como si fuera un video, ¿no? Entonces, de manera de no apartar las imágenes y la parte del comentario audio. Vamos a ver si funciona la primera vez que hago este tipo de experimentos y ojalá que se escuche bien y que todos lo puedan visualizar y que le puedas servir para entender, ¿no? Para comprender y reflexionar sobre estos primeros temas introductivos al laboratorio de etnografía. Vamos a ver entonces los temas a tratar durante esta presentación. Son fundamentalmente tres temas que son lo que ven subrayados ahí. Vamos a volver al tema de la mirada etnográfica, que era el objeto de su primer ejercicio en la primera clase. Entender qué es esa mirada etnográfica, ¿no? Vamos a profundizar en eso. En específico, vamos a ver dos aspectos de la mirada etnográfica, que son la observación participante y el extrañamiento, ¿no? Dos aspectos que nos ayudan a adquirir una mirada etnográfica, ¿no? A entender de qué se trata. Y son dos aspectos que vamos a poner en relación con los dos textos que tenían que leer durante la primera clase, ¿no? Entonces, la observación participante, pues para eso vamos a utilizar el texto de Deserto, el texto sobre los caminantes, ¿no? Sobre los que la observación de la ciudad desde arriba, y por un lado, y por el otro, el caminar en la ciudad, perderse dentro de las calles de la ciudad. Y los dos tipos de experiencias distintas y opuestas que eso permite hacer. Y el extrañamiento, en cambio, el texto del sujeto del norte, de Linton, es un buen texto para entender qué es el extrañamiento, ¿no? Y cómo eso es a la base del conocimiento etnográfico. Entonces vamos a empezar con la observación participante. Yo supongo que es una palabra que ya conocen, que ya se han familiarizado, ya llevan un año estudiando antropología y es casi imposible que no hayan encontrado esa palabra, porque es uno de los pilares de la antropología, en particular de la metodología antropológica por excelencia, que es la etnografía. Yo creo que la observación participante es el elemento más importante de hacer etnografía. Hay otras técnicas, ¿no? Se hacen entrevistas, se hace investigación de archivo, se recolectan historias de vida, ¿no? Hay métodos visuales, ¿no? Se pueden hacer videos, se pueden grabar audios, pero yo creo que la técnica fundamental, que ni siquiera es una técnica, porque es algo más que es una técnica, es una vivencia, es una manera de abordar la investigación, es la observación participante. De ella depende la aplicación de todas las otras técnicas. La antropología y su herramienta y su metodología principal, que es la etnografía, depende principalmente de la observación participante. Entonces, ya tendremos tiempo de discutir sobre eso, ¿no? Me dirán ustedes qué es lo que opinan y qué es lo que saben ya de la observación participante, ¿no? Por el momento yo quiero eh, ponerle ahí algunas cuestiones que pueden ser un estímulo para pensarla de manera distinta, ¿no? Yo creo que dentro de la ciencia social la observación participante es una metodología extremista y radical y es una utopía. ¿Por qué uso estas palabras? Porque si se fijan, observación participante es una contradicción, ¿no? Esos dos términos se contradicen. Si piensan en su experiencia cotidiana, es casi imposible observar y a la vez participar, ¿no? Implica dos procesos cognitivos opuestos. Si uno está observando algo, pues se supone que lo está observando desde afuera, que lo está mirando, que se abstrae, ¿no? Que no está adentro.
Si una persona está participando, pues en ese caso sí, está adentro, ¿ah? Está involucrado en lo que está pasando. Entonces, estando involucrado, pues piensa en cómo hacer las cosas de forma inmediata y cómo solucionar los problemas. ¿Ah? Y no se puede dar el lujo de estar observando también lo que pasa, porque tiene que solucionar problemas inmediatos, ¿no? Entonces entienden, imaginen por ejemplo estar, no sé, un evento deportivo, ¿no? Un partido de fútbol o de otro tipo de deporte, ¿no? Si lo están observando, pues están afuera, ¿no? Si están participando, pues están jugando y están pensando en cómo jugar bien, en cómo meter goles, en cómo pasar la pelota a sus compañeros. Y, y es difícil, ¿no?, encontrarse en las dos situaciones. Por eso es una utopía de alguna manera, ¿no? Es algo que no se puede realizar de manera completa, ¿no? Y eso lo hace particularmente interesante porque justamente la antropología trata de lograr ese tipo de utopía, ¿no? Trata de hacer algo que es muy difícil de hacer, ¿no? Ser a la vez observador y participante. Es una metodología extremista y radical. ¿Por qué? Ahí pueden ver este esquema, ¿no? Y yo me imagino que ya en el primer año hablaron de la diferencia entre investigación cuantitativa e investigación cualitativa. ¿Ah? Y sabrán que la observación participante en la antropología se ocupa principalmente de la investigación cualitativa. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Eh, una investigación, ¿no? Hay que hacer una investigación sobre cómo viven los estudiantes de la Universidad de los Lagos. Si fuera una investigación cuantitativa, podríamos, por ejemplo, hacer una encuesta, ¿no? Mandamos una encuesta a todos los estudiantes y le preguntamos, ¿ustedes viven en casa o viven en departamento u otras soluciones habitacionales? Y ellos contestan. Y entonces se descubre que un 50%, por ejemplo, vive en casa y un 50% vive en departamento, ¿no? Y ahí tenemos un dato cuantitativo, que es una cifra, un dato numérico, un dato duro. Un dato que nos dice algo seguro. Ese podría ser lo cuantitativo. Lo cualitativo, ¿qué es lo que cambia? Pues podemos, por ejemplo, aplicar entrevistas. En lugar de saber solamente cuántas personas viven en casa y en departamento, podemos preguntarle qué significa, ¿no? Cómo se siente uno vivir en casa, cómo se siente uno vivir en departamento. Podemos entrevistar 4 personas que viven en casa y 4 en departamentos y, y tratar de entender cuáles son sus sentimientos, sus percepciones, su experiencia de vida y tratar de entender la diferencia entre estos dos modelos de habitaciones. Ahora, la observación participante que hace va más allá, ¿no? Investigación cuantitativa, número, cifra, investigación cualitativa, sensaciones, percepciones, gracias a una entrevista, ¿no? Entonces tenemos una relación ya directa con las personas que queremos estudiar. La observación participante, ¿qué hago yo para entender cómo viven los estudiantes de la Universidad de los Lagos? Pues voy a vivir con ellos, ¿no? Implica la participación directa. Y ahí vamos al segundo punto que ven ahí, ¿no? El investigador llega a ser, al menos en parte, porque es imposible serlo de forma completa, su propio objeto de estudio. O sea, yo como investigador, para conocer un fenómeno, un contexto social, tengo que transformarme en parte en ese mismo fenómeno, ¿no? Lo tengo que conocer directamente, haciendo yo, investigador, una experiencia directa de ese fenómeno, para poder hablar de ese fenómeno, para poderlo comprender, para poder escribir de él, ¿no? Por eso digo que es una metodología extremista, ¿no? El método cuantitativo nos permite manejar grandes números de personas. Un método cualitativo como eh, la entrevista, un número menor de personas. Y un método cualitativo a través de la observación participante, típicamente etnográfico, pues muy pocas personas, ¿no? Porque no puedo yo ir a casa de todas las personas para ver cómo viven, puedo hacerlo solamente quizá con una, con 2 personas, pero entro mucho más en profundidad, porque no es solamente que yo le estoy preguntando cómo vive usted en su casa,
lo estoy viviendo yo directamente. Puedo estar ahí, puedo ver esta persona cómo usa los espacios, qué tipo de conflicto tiene con las personas que viven en su casa, a qué hora sale de la casa, cómo se prepara, etcétera. No, puedo hacer experiencia directa yo de eso y vivirlo sobre mi propia piel. Entonces, como le decía anteriormente, hay una contradicción, ¿no? Una contradicción entre dos formas distintas de percibir y conocer los objetos, las situaciones sociales, el espacio, observar y participar. Y esas dos formas cognitivas distintas, ¿no? Son parte realmente de toda la tradición intelectual de la historia occidental, ¿no? Del mundo occidental y cristiano, si queremos también, ¿no? Y el acto de observar siempre ha sido relacionado, lo pueden ver ahí en ese pequeño esquema que está en el lado izquierdo, ¿no? Con la mente, con el intelecto, ¿no? Observar es un acto mental, es un acto intelectual, es un acto que tiene que ver con la abstracción, ¿no? Y con el uso del raciocinio y de la lógica. Y siempre ha sido considerado como algo superior, ¿no? El uso de nuestras propias capacidades intelectuales que nos hacen seres superiores al mundo animal y vegetal, por ejemplo, ¿no? En cuanto seres humanos pensamos, ¿no? Podemos crear conceptos, podemos crear teorías, podemos abstraernos de nuestras realidades concretas. Participar, todo el contrario, participar tiene que ver con la dimensión semántica del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, de los sentidos y de la experiencia directa, que dentro de la historia, como lo decía, del mundo occidental y de la tradición religiosa cristiana, siempre ha sido algo eh, al cual se ha dado digamos, una idea despectiva, ¿no? El cuerpo es la corrupción, ¿no? Los sentidos son algo que nos ponen en directa relación con la naturaleza, ¿no? Y que nos hacen perder dentro de la naturaleza, pero nosotros como animales somos principalmente mente, principalmente alma, según la tradición cristiana, principalmente intelecto, ¿no? Entonces, la parte de observar sería la parte más propiamente científica de moderna, y la parte de participar, ¿no? Sería algo no propiamente científico, ¿no? A la misma manera, entonces, observar es propio de la ciencia, es propio del poder, ¿no? El poder observa, el poder controla desde arriba. Ahora lo vemos muy bien en este momento, donde en esta misma ciudad de vez en cuando pasan helicópteros que nos están controlando si es que salimos o no salimos de nuestras casas, ¿no? Donde se usan drones ahora, ¿no? En todo el mundo para poder controlar la situación, ¿no? El poder desde arriba controla. Y finalmente el observar el propio de Dios, siempre dentro de esta grande tradición filosófica y religiosa, ¿no? Entendemos el Dios cristiano como alguien que está en el alto de los cielos y que lo ve todo, que es todopoderoso y que lo observa y lo ve todo y nos juzgará en base a eso. En cambio, el participar es todo lo contrario. Participar es más propio del viaje, es más propio del moverse. Es propio de la subversión, menos del poder, ¿no? Cuando hablamos de participar, estamos hablando de que participamos también a manifestaciones, a eventos de tipo políticos, ¿no? Participar es involucrarse directamente dentro de nuestras sociedades, ¿no? Tomar cierto tipo de decisiones, de tomar, como decía, una posición. Y entonces el participar es más propio del hombre común, del hombre de la calle, ¿no? Y eso es lo que quiere hacer la antropología, tratar de juntar esas dos grandes tradiciones cognitivas distintas que nuestra tradición intelectual ha tradicionalmente apartado, ¿no? Ha dividido y le ha dado valores distintos. Una parte más refinada y más noble y la otra más popular, más sucia, ¿no?
Y pues la antropología tiene la grandísima ambición de juntarla, es decir, tenemos que participar, tenemos que estar adentro, tenemos que entender el juego participando directamente en el juego. No hacemos como los científicos de otro tipo que observan en su laboratorio. No, nos ensuciamos las manos y los pies, vamos a terreno y tratamos de vivir con las personas con las cuales estudiamos, ¿no? Vivir con ellos, convivir. Estamos ahí y gracias a nuestra experiencia aprendemos. Al mismo tiempo, eso no es suficiente. También, al mismo tiempo, quizás en tiempo distinto, después de haber participado, pues tenemos que observar también, tenemos que formular reflexiones, análisis, crear categorías, crear teorías, ¿no? Tenemos que tratar de hacer ambas cosas. Bien, yo creo que todo eso se ve muy bien en ese texto, eh, que quizás es un texto un poco difícil, ¿no? Algo poético, muy lindo, por cierto, ¿no? Las palabras que elige para explicar esas dinámicas son muy, eh, tienen un nivel de poesía muy alto, yo creo. Eh, bueno, yo creo que hay que interpretarlo de esta manera, ¿no? Por un lado, vemos a esta persona que se sube en esa torre gigante de la ciudad de Nueva York, el Empire State Building, y ve la ciudad desde arriba. Y como pueden ver en esa pequeña cita, de eso que escribe, su elevación lo transforma en mirón, lo pone a distancia, transforma en un texto que se tiene delante de sí, bajo los ojos, el mundo que hechizaba y del cual quedaba poseído. Permite leerlo, ser un ojo solar, una mirada de Dios, exaltación de un impulso visual gnóstico. Ser solo este punto vidente es la ficción del conocimiento, ¿no? Bien bonitas estas palabras, ¿no? Mm, eh, una persona queda hechizada en el mundo de abajo, queda hechizada, poseída por el mundo, ¿no? Cuando estamos viviendo nuestra vida cotidiana no podemos permitirnos tanto pensar a las grandes cuestiones filosóficas. Tenemos objetivos muy concretos y muy inmediatos, ¿no? Tenemos que preparar nuestras cosas, salir de la casa, tomar la micro, tomar el auto, llegar en cierto lugar, hacer lo que tenemos que hacer. ¿No? La vida cotidiana nos pone pequeños retos, pequeños desafíos constantemente que tenemos que solucionar, ¿no? Y pocas veces nos damos el lujo de estar observándonos, ¿no? Y ver lo que estamos haciendo, porque estamos hechizados, estamos poseídos por el mundo. No, bueno, pues subir a una torre alta, ¿no? Aquí le puse una foto de la visión de Santiago desde el Costanera Center, ¿no? Pues no, vemos la ciudad en toda su organización racional, ¿no? Y es como si fuéramos Dios, realmente, ¿no? Es como si nos estuviéramos elevando a ver el mundo desde arriba, y cuando lo vemos desde arriba lo vemos todos claro, bien ordenado, bonito, además, ¿no? Esa es una imagen de las clásicas postales, ¿no? Que representan un poco a Santiago, ¿no? Con los Andes nevado, ¿no? Porque nos dan esa impresión de algo lindo, de algo ordenado, ¿no? Pero, como nos dice Deserto, ser solo este punto vidente es la ficción del conocimiento. Eso no es verdadero conocimiento. Estamos solamente observando desde de arriba, creando categorías, leyendo de forma ordenada una realidad que es mucho más compleja. Y lo descubrimos que es mucho más compleja solamente cuando bajamos y nos metemos en el flujo de la ciudad, ¿no? Como puede ser un ejemplo la foto aquí del metro, ¿no? Es caótico, es difícil, es sucio, crea ansiedades, crea problemas, ¿no? Hay muchos encuentros y desencuentros y fricciones, ¿no? Pero, dice, habrá que caer después en el espacio sombrío donde circulan las muchedumbres. Sí, la respuesta, obviamente, en una pregunta retórica, la respuesta es sí, habrá que hacerlo. Es una buena metáfora, al final, de lo que es la antropología, la observación participante más bien, ¿no? De tratar de estar arriba y abajo, ¿no? Cuando estudiamos algo, abordamos un tipo de estudio de algún fenómeno que nos interesa,
tenemos que hacer ambas cosas, ¿no? Tenemos que estar abajo con ellos, participando, ¿no? Directamente, y al mismo tiempo tenemos que estar arriba, ¿no? A través, o sea, estar siempre pensando también de manera más analítica, más conceptual, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante seguramente, pero a lo largo del proceso de investigación, ¿no? Hay momentos en que es más oportuno estar abajo, ¿no? El momento en que se hace terreno, evidentemente, nos tenemos que olvidar de todo lo que hemos estudiado, ¿m? y tenemos que meternos dentro de la realidad. Y en otros momentos, cuando terminamos terreno, cuando volvemos a nuestras casas, a nuestras universidades, pues es el momento de subir arriba, ¿no? De desarrollar esta distancia suficiente para poder analizar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos recolectado, ¿m? y darle una forma y darle sentido. Esa es un poco, era la idea de ese texto para introducir el tema de la observación participante. Lo que nos... Bien, entonces el texto nos enseña que tenemos que ser mirones y caminantes a la vez, ¿no? El primer texto, el texto de Deserto. El segundo texto, pasamos a eso y cambiamos de diapositiva, es el texto que nos enseña algo sobre un aspecto muy importante de la investigación etnográfica, que es el extrañamiento. ¿Qué es extrañamiento? ¿Qué significa extrañamiento? Pues aquí podríamos hablar por mucho tiempo de ello, pero vamos a verlo rápidamente y seguramente vamos a volver en la próxima clase sobre este concepto clave. ¿Y por qué vamos a abordarlo desde un punto de vista más práctico? ¿No? Vamos a hacer una prueba, vamos a tratar de extrañarnos para tener acceso a las verdades etnográficas, ¿no? Para tratar de adquirir esa mirada etnográfica. Por el momento podemos decir que extrañarse, o sea, el proceso de extrañamiento, es descotidianizar, desnaturalizar, ¿no? Esos son dos sinónimos que nos ayudan a entenderlo. ¿Qué es lo que tenemos que desnaturalizar? Pues nuestras ideas, acciones y percepciones. Lograr tomar una distancia de todo ello, cuestionarlo, mirarlo con sospecha, comprender las bases arbitrarias y culturalmente y por ende históricamente producidas de todas las normas y lógicas sociales. Eso hace la antropología, eso hay que hacer desde el punto de vista etnográfico, ¿no? Tomar una realidad una realidad social, ¿no? Un fenómeno social que entonces está compuesto de normas, de códigos, de maneras de interacción, ¿no? De maneras de relacionarnos entre las personas, de normas de comportamiento, que son todas cosas que son aprendidas desde la primera infancia, ¿no? Son todas cosas que nosotros aprendemos a naturalizar y a sentir como normales desde que hemos nacido, porque la vamos observando en las otras personas, en primer lugar en nuestras familias y después a través de las instituciones socializadoras del Estado, como la escuela, por ejemplo, y la vamos percibiendo como normales, ¿no? Nos generan, nos hacen aprender a generar ciertas reacciones emotivas, inclusive, a generar ciertas ambiciones y deseos, ¿no? Es nuestra normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace la antropología? Pues trata de tomar distancia de eso, de hacernos entender que todo eso no es natural, es algo construido, ¿no? Culturalmente y por ende históricamente construido y producido, ¿no? Y por lo mismo es algo arbitral. Es así porque tenemos de alguna manera un pacto tácito, ¿no? De que las cosas se hacen de esta manera, pero podría ser de forma distinta porque culturas distintas en el mundo lo hacen de forma distinta. Se pueden hacer muchos ejemplos y quizás en otro momento vamos a detenernos un poquito más para bajarlo, aterrizarlo un poco a un nivel más práctico, ¿no? Pero por el momento podemos mencionar, por ejemplo, las formas en que nos saludamos en la calle, o entre personas o entre amigos, ¿no? Cuando nos saludamos nos damos la mano, nos damos unos besos,
Esas son formas de relación cotidianas que significan encontrarse, saludarse, demostrarse afecto de alguna manera, apertura, empezar una relación, ¿no? Empezar una relación y que son universalmente aceptadas dentro de nuestras culturas. Es normal hacerlo, lo hacemos y cuando lo hacemos no estamos reflexionando sobre ello, no estamos pensando ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy dando la mano a esta persona para saludarla y no estoy haciendo otro gesto? ¿Cómo ha nacido esto? ¿Dónde empezó esto? ¿Por qué todo lo aceptamos? ¿No? Esas preguntas en el normal flujo cotidiano de las cosas no la hacemos. Encontramos una persona con la cual queremos empezar una conversación y automáticamente eh, hacemos estos gestos, ¿no? Y lo mismo hará esa otra persona que perteneciendo al mismo universo cultural y simbólico eh, también reconoce esos gestos como gestos de saludo. La mirada etnográfica, entonces, a través del extrañamiento nos permite, y vamos al punto 3 de la diapositiva, nos permite cuestionar lo que se cree que es natural, que es eterno y que es irrenunciable, ¿no? ¿Y qué nos sirve pensarlo de esa manera para poder vivir dentro de una sociedad en la cual nos acordamos, ¿no? Cuáles son las normas de comportamiento aceptadas en ciertos lugares, en ciertas ocasiones? Pero llegamos a percibirla como natural, es eterna y irrenunciable, como por ejemplo nuestras identidades nacionales, el nacionalismo, ¿no? Ese es otro ejemplo que se podría hacer, ¿no? ¿En qué momento desarrollamos una identidad nacional? ¿En qué momento el ser chileno se ha relacionado, por ejemplo, con el baile de la cueca o con el comer empanadas, ¿no? O el ser italiano se relaciona con comer pasta o pizza, ¿no? Con todos esos son ejemplos eh, de todos estos símbolos que se relacionan con una identidad nacional, ¿no? Pero si lo pensamos desde el punto de vista histórico y antropológico, pues no fue siempre así, ¿no? Hay un flujo histórico, un devenir en que las cosas han cambiado y en algún momento, por determinadas razones que son históricas y son políticas, se ha decidido que ese flujo hay que congelarlo, hay que pararlo y que de aquí en adelante se va a hablar de una identidad nacional. Y esa identidad nacional tiene ciertos elementos en lo cual tenemos que reconocernos, ¿no? Entonces se organizan fiestas en el cual se celebra la identidad nacional y se usan justamente estos elementos para recordarnos que somos parte de la misma comunidad. Pues la antropología lo pone todo en cuestión, nos ayuda a ponerlo en cuestión y nos ayuda a poner en cuestión también el modelo económico, por ejemplo, ¿no? Eso me parece un ejemplo que hay que hacer y que es muy actual porque tiene vinculación con el estallido social, ¿no? Con todo el tema social y político de Chile de los últimos meses. Es por eso que puse esas imágenes que pueden observar en la diapositiva, porque me parece que el estallido social de octubre y de ahora, ¿no? El que sigue, es un momento de extrañamiento global, un momento de extrañamiento nacional, podríamos decir, ¿no? En que todo el país se detiene, ¿no? Se detiene, se para y dice, esperemos un segundo, reflexionemos un momento sobre las bases que organizan nuestra vida, ¿no? Y sobre el hecho que estas bases son arbitrarias, ¿no? Y podrían ser distintas. Entonces hay que cambiar esas normas, esos comportamientos. La Constitución, por ejemplo, que es uno de los lugares que fundamentan esa cotidianidad y esa normalidad, los famosos pilares del modelo, hay que cambiarlos, ¿no? Entonces, todos los aspectos estructurales que fundamentan cierta normalidad, pues hay que cambiarlo para hacer qué, para crear otra normalidad, para crear un nuevo pacto social, como se ha dicho en las manifestaciones, que es básicamente un nuevo inicio, ¿no? Parece muy buen ejemplo, además muy actual, ¿no? Todo estamos de alguna manera involucrados en eso, lo tenemos bien presente. ¿En qué se está practicando el extrañamiento etnográfico? ¿No? A nivel nacional. Se está diciendo, miren, todas esas normas, todos esos comportamientos no son necesariamente
naturales, eternos. No, son algo que se ha construido y en ese caso específico son algo que favorece a unos pocos y perjudica a los demás. Entonces, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta de eso y en segundo lugar, es necesario cambiarlos. Y lo mismo vale siempre en relación al estallido por las performances feministas de Un violador en tu camino, ¿no? De las tesis, que están diciendo lo mismo, están diciendo hay una normalidad que es una normalidad violenta, que está basada en unos fundamentos machistas que perjudican a las mujeres y hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Hay que apuntar el dedo, como están haciendo ahí en la foto, sobre eso y tratar de crear otro tipo de normalidad, ¿no? Donde eso no sea posible. Entonces, eso del estallido social es un ejemplo, o sea, podrían ser muchos otros. Me parece un ejemplo interesante porque, como decía anteriormente, nos involucra a todo. Y me parece que todo eso está conectado con el texto de Linton, El sujeto del norte, ¿no? Ese texto corto y bastante divertido, en que el autor muestra esas dinámicas de forma bastante lograda, ¿no? Eficaz, ¿no? De este norteamericano promedio, conservador, que se despierta en la mañana, que tiene todos sus rituales habituales, ¿no? Que vive en una casa como muchas casas de la clase media de Estados Unidos y que al final da las gracias a Dios por haber nacido en Estados Unidos y no en otras naciones, donde hay guerras, donde hay problemas políticos, ¿no? Y con sutileza e ironía nos hace entender que en realidad si vamos un poquito más en profundidad, si tratamos de extrañarnos del flujo cotidiano de la vida, pues todos sus gestos, todos sus rituales y sobre todo todos los objetos que lo rodean y que él usa, pues tienen una procedencia antigua y proceden también de otras regiones del mundo y de otras culturas que a lo largo de la historia se han ido por razones históricas de dinámicas políticas entrecruzando, eh, ¿no? Tomando préstamos, robando y prestando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos enseña también que el mundo y las culturas están conectadas, ¿no? Y una vez más nos ayuda a deconstruir un poco esa idea nacionalista y cerrada de identidad que tanto se usa en el mundo de hoy. Esto sería un poco en breve eh, una reflexión sobre el extrañamiento y con eso cerramos la clase de hoy. El último punto lo vamos a dejar para la próxima clase, que eso merece un poquito más de tiempo, que es lo de la gafa etnográfica y la toma de distancia. Entonces, eso es cuanto, ¿no? Esos dos textos que nos dan una unas sugerencias sobre qué es la mirada etnográfica, ¿no? Nos dice el primer texto que tenemos que ser mirones y caminantes, ¿no? Tenemos que saber a la vez involucrarnos en la vida real y abstraernos, ¿no? Subir un poco arriba y verla desde arriba para formular categorías, análisis y reflexiones. Y el otro nos dice que tenemos que extrañarnos de la realidad, tenemos que quitarle ese velo de normalidad, de naturalidad que tiene la realidad cotidiana, para mirarla con sospecha, para ver que todo eso es arbitrario y que podría ser de forma distinta. Eso es cuanto, y pues saludos y que tengan una muy buena semana.